el movimiento slow aplicado al mundo de las finanzas, invertir en el medio y largo plazo, no dejarse llevar por el ruido de mercado, no estar tan atento como muchas veces estamos, ¿no?, a las pantallas en nuestro móvil viendo la cotización, que parece que tenemos que tomar decisiones muy aceleradas, sino que esto es decir, bueno, oye, vamos a invertir, vamos a intentar obtener unas rentabilidades, pero lo importante es tu vida. O sea, esto está bien como de una manera de obtener rentabilidad, pero no te obsesiones tanto, porque eso al final nos lleva necesariamente a tomar decisiones erróneas, que es lo que intentamos evitar, ¿no? Ponemos el vídeo de Slow Finance, que dura 3 minutitos. El cliente cada día está más formado, hay mucha más información. No todas las fuentes son fiables. Crash en la bolsa, pues coges y das orden de ventas. Sin pensar, sino porque te has dejado llevar por un momento, ¿no? Hay una experiencia que a mí me pareció especialmente importante, al menos me dejó una huella especial, la caída que tuvo el Dow Jones, la bolsa de Nueva York, el año 1967. Ese mercado perdió el 25% de su valor. Entonces, se había construido a lo largo de años, en menos de una hora se cayó. Te das cuenta de que en esos momentos tan intensos de pánico en aquel momento no es bueno actuar. Este mercado es un mercado muy psicológico, se deja influir mucho por lo que esté pasando en ese momento. Las inversiones muchas veces fallan no por factores financieros, sino por factores emocionales. Pero pasa ahora que el cliente tiene la misma información que tú puedes tener. Muchas veces piensan que están forzados a tomar decisiones de forma constante. Es una filosofía de vida, ¿no? Yo quiero plantearme mi vida desde otro punto de vista, no tan rápida. Tradicionalmente se obtenía dinero o se ganaba, obtenía patrimonio al final de la vida de una persona. Luego vino una revolución en la cual había gente joven, guapa, que hacía dinero rápidamente. Y eso se contagió, yo creo que a la sociedad. Conceptos un poco distorsionados, el concepto de que hay que trabajar muy a corto plazo, de que hay que hacerse rico muy rápidamente. Es muy importante introducir el elemento de largo plazo, de dejar trabajar el tiempo. El Slow Finance lo que intenta es separar el ruido de mercado de lo que realmente es lo importante. Hacer un esfuerzo por tomar distancia de todo ese volumen ingente de información. Los beneficios que tiene la filosofía del Slow Finance es invertir en algo real. Es una de las pocas filosofías de inversión que son capaces de obtener retornos por encima de la media y mucha más seguridad que el resto de filosofías. Una de mis obsesiones es dormir tranquilo. Para dormir tranquilo necesito analizar las inversiones que yo hago, conocerlas y estar seguro para yo poder dormir tranquilo. No solamente vivimos mejor a nivel personal, sino que la experiencia de inversión va a ser más satisfactoria. Que las cosas sólidas, las cosas de valor, se hacen a lo largo del tiempo, no se hacen de manera inmediata. Bueno, pues el vídeo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias de nuevo por la invitación, como todos los años. Y yo voy a intentar explicaros un poco nuestra estrategia de inversión. Como comentaba Miguel Ángel, nosotros la presentamos el día 12 de diciembre y desde el 12 de diciembre ha caído mucho en el sentido de que ha llovido mucho, pero no ha caído, ha subido. O sea, cuando presentamos esta estrategia, la verdad es que sí que es cierto que algunos medios nos tildaron de excesivamente optimistas porque estábamos dando un potencial de revalorización importante de los mercados, porque justo en ese momento en el que había tantísimas dudas sobre el ciclo económico, que la sigue habiendo, ahora lo veremos, nosotros pensábamos que no estábamos tan abocados a una recesión como parecían pensar parte de los mercados.
Y bueno, a partir de ahí hemos tenido cierta recuperación y yo lo que voy a intentar es, aparte de contar la estrategia de 2019, como la presentamos el 12 de diciembre, es actualizaros lo que ha pasado en este último mes y qué haríamos a partir de ahora, porque no hay que perder de vista que después de todo lo que cayeron los mercados en el último trimestre de 2018 y sobre todo el mes de diciembre, que fue horrible, no hubo refugio en ninguna parte, perdimos dinero en cualquier activo en el que estuviésemos invertidos, en cualquier bolsa. A partir de ahí pues hemos vivido una recuperación importante, pues os estoy hablando de una subida en torno al 8% en Europa y en torno al 15% en Estados Unidos. Entonces la cuestión que todos nos planteamos ahora es, ¿esta subida va a continuar o hay que vender? Entonces yo voy a intentar por lo menos daros los instrumentos para ir tomando decisiones. Como os digo, yo no os voy a decir si esto es blanco, es negro, si hay que comprar o hay que vender, porque hay distintos factores que están afectando ahora mismo al mercado que son muy binarios. Quiero decir, puede salir 0, puede salir 1, puede salir muy bueno, puede salir muy malo. Uno es el Brexit, fundamentalmente, otros son las negociaciones comerciales Estados Unidos-China. Todo esto comenzó, todas estas dudas sobre el ciclo económico empezaron realmente en octubre de 2018 cuando el Fondo Monetario Internacional revisó a la baja las previsiones de crecimiento mundial. Entonces, antes de hablar del ciclo, que como vais a ver va a centrar mucho esta intervención porque la verdad es que las bolsas funcionen bien o funcionen mal este año va a depender de que el ciclo económico aguante o que por el contrario, como están pensando los más pesimistas, nos vayamos a una recesión. ¿Qué intentamos enseñar con esta portada? Tenemos a nuestro inversor que va en una barquita cuyo motor es el ciclo global que puede funcionar o puede no funcionar, ahora lo veremos, y que su objetivo es llegar a una isla, que bueno, aquí está dibujada como una isla idílica. La isla es obtener unas rentabilidades razonables para nuestras inversiones. Razonables, digo razonables, nos tenemos que acostumbrar en un mundo de tipos de interés muy bajos a que las rentabilidades del pasado no van a ser las rentabilidades del futuro. Con tipos de interés en niveles 0, hoy salía Bank Inter, por ejemplo, con sus resultados, era sorprendente, hablaba de un coste de los depósitos, es decir, la rentabilidad que le paga Bank Inter a sus depositantes de 0,04%. O sea, los depósitos no dan nada, la renta fija luego veremos cómo está, y entonces el objetivo es conseguir una rentabilidad razonable. Para llegar aquí, ¿por qué tenemos que atravesar por unas aguas turbulentas, plagadas, en este caso hemos querido reflejarlo así, de tiburones, ¿no? Brexit, Italia, presupuesto italiano, luego trataremos un poquito, China, Estados Unidos, guerra comercial. Habría más, evidentemente, o sea, aquí se pueden añadir riesgos, pero también todo lo que puede ser un riesgo se puede convertir en una oportunidad, ¿de acuerdo? Lo veremos ahora más adelante. Entonces, empezando un poco con el crecimiento económico. Como os comentaba, fue en octubre, Fondo Monetario Internacional revisó a la baja las previsiones de crecimiento, como veis, crecimiento mundial al 3,7, que incluso, bueno, pues es algo más de lo que pensaba la Comisión Europea o de lo que pensaba la OCDE. Aquí el mercado empezó a caer. Esto es la primera semana de octubre. Desde octubre hasta finales de diciembre las bolsas cayeron en Estados Unidos y en Europa un 20% en promedio, hablo, y los emergentes un 30%, por las dudas fundamentalmente sobre si iba a haber recesión o no. Como veis aquí, nosotros lo que pensamos es que desaceleración sí que hay, está claro, o sea, venimos de crecer a un 3,7 y sobre todo economías desarrolladas de crecer un 2,6 en 2018, entre un 2,4 y un 2,6, depende de la estimación, vamos a pasar a crecer menos, fundamentalmente, ¿por qué? Uno, Estados Unidos, de estar creciendo prácticamente al 3%, va a crecer en torno al 2,5 y 2 para el año siguiente. ¿Por qué? Porque el estímulo fiscal del señor Trump este año va a dejar de hacer efecto. Todas sus bajadas de impuestos que han permitido que se alargara este ciclo económico en Estados Unidos, eso ya no va a estar haciendo efecto. Y luego, evidentemente, Europa, como veremos ahora, en mayor medida, también se está desacelerando. ¿Qué ocurre mientras tanto? Que los emergentes, si veis aquí, emergentes siguen creciendo a tasas cercanas al 5%. De los dos países que más dudas hay ahora mismo sobre el crecimiento económico es Estados Unidos, si se va a recesión o no, porque lleva 10 años creciendo sin parar, y la otra gran duda es China.
China, si se descontrola el tema de las tensiones comerciales y se monta una guerra comercial en toda regla, Estados Unidos-China, evidentemente pues puede tener problemas. De momento estamos estimando que pueda crecer en torno al 6,2%, que es verdad que no es el 6,9% que crecía en 2017, pero bueno, son niveles bastante razonables. Y lo que hay que tener en cuenta es que esta desaceleración de China se verá compensada por la aceleración en otros países, pues tipo, tenéis aquí Brasil, tenéis México o tenéis la India, también acelerándose casi hasta tasas del 8% en 2020. Y una cosa importante también a nivel nuestro, nosotros somos España la que se sigue situando a la cabeza del crecimiento en Europa. ¿Los datos que estamos conociendo son malos? Son malos. O sea, yo aquí, además es absurdo mentir, o sea, cualquiera que esté siguiendo la bolsa día a día, los datos son malos. Hoy, por ejemplo, han salido unos PMIs, que los PMIs son encuestas adelantadas de ciclo, y les preguntan a los empresarios, oye, ¿cómo ves la cosa de aquí a 6 meses? ¿Vas a contratar a más gente? ¿Vas a producir más? ¿Vas a exportar más? Y ellos pues comentan cómo ven el tema, y evidentemente esos indicadores adelantados de ciclo se están viniendo para abajo. Las sorpresas negativas en general de todos los índices económicos, veis aquí de distintas zonas geográficas, se han venido para abajo. Aún así, aunque haya habido sorpresas negativas, si veis el PMI, que es un indicador adelantado de ciclo, en rojo, y en azul el PIB global, la verdad es que son niveles coherentes con un crecimiento del PIB global en torno al 3,5%, que es la media histórica la que ha estado creciendo en el mundo. O sea, los que están hablando de recesión tienen que demostrar todavía que realmente vamos hacia una recesión. Esto es lo más reciente que tenemos. Estas primeras previsiones que os estaba enseñando eran de octubre, que es cuando empezaron las caídas. Estas las dio el Fondo Monetario Internacional esta misma semana. ¿Qué tienen de bueno y qué tienen de malo? Pues de malo tienen que volver a revisar a la baja, 0,2, o sea, 2 décimas para este año, 1 décima para el que viene. ¿Qué tiene de malo fundamentalmente? Que es eurozona, pero es eurozona por unos factores, en principio yo diría muy puntuales hasta que nos demuestren lo contrario, que son los chalecos amarillos en Francia, el tema presupuestario en Italia, que sabéis que a final de año, hasta que consiguieron llegar a un acuerdo con Bruselas, pues evidentemente se subieron mucho los costes de financiación y eso se notó en su economía, que de hecho el PIB italiano cayó en el tercer trimestre y no me extrañaría que cayese en el cuarto. Pero luego, si veis, aunque se revisan a la baja para 2019, para 2020 no hay revisión a la baja. Hay estabilización, o sea, quiero decir, hay estabilización, incluso hay ligera recuperación. Haría euro este año, se desaceleraría a 1,6 para luego recuperarse a 1,7. Y esto lo mismo pues para Alemania, Francia, Italia, bueno, y España es la única que se salva, por cierto, de la revisión a la baja. Pero luego, aparte del tema de Europa, que es importante evidentemente, hay otro tema más importante. Os comentaba que hay dos países que son los que están más en tela de juicio hasta qué punto se pueden ver afectados por una desaceleración económica e incluso ir a recesión en el caso de Estados Unidos. Tenéis aquí, no ha habido revisión, no se ha revisado a la baja el crecimiento de Estados Unidos, no se ha revisado a la baja el crecimiento de China. Entonces, aquí hay una gran incógnita que no, bueno, hay que comentarla, que es Reino Unido, que se espera un crecimiento este año del 1,5, el año que viene del 1,6, pero ahí están contando con que haya un Brexit más o menos ordenado. Si no hay un Brexit ordenado, lo que dan es que puede caer el PIB entre un 5 y un 8%. Por eso, cuando lleguemos a la parte del Brexit, yo tiendo a pensar que iba a decir la gente, los políticos, pero la gente en general tiende o debería tender a ser lógica para evitar un impacto excesivamente negativo en su economía. Yo creo que eso es lo que puede hacer que pueden tener un poco en razón. Entonces, este entorno de crecimiento, recesión, desaceleración del crecimiento sí, recesión no. ¿Por qué? Tenemos unos tipos de interés que siguen en niveles históricamente bajos. Es verdad que los americanos han subido porque la Reserva Federal Norteamericana lleva subiendo los tipos de interés desde diciembre de 2015, aunque muy lentamente, todo hay que decirlo, y ahora, con la que tenemos encima, ha frenado la subida de tipos, luego lo veremos, y luego tenemos, por ejemplo, en Europa, aquí representado por Alemania, y en Japón, están en niveles mínimos. Entonces, claro que tenemos un problema de deuda, eso no lo negamos. Este ciclo económico que llevamos 10 años, Estados Unidos la primera, llevamos 10 años de crecimiento, se ha conseguido a base de manivela de deuda. Vivimos en una montaña de deuda, entonces evidentemente si los tipos de interés suben más de la cuenta tenemos un grandísimo problema, sobre todo aquellas economías más endeudadas como veremos luego.
¿qué hay que vigilar en mercado para realmente ver si el ciclo económico aguanta o por el contrario nos vamos a una recesión? Porque si nos vamos a una recesión, ya de momento os digo que hay que vender bolsa. No es nuestro escenario central, luego veremos un gráfico que yo creo que es bastante representativo, pero si hay recesión nos queda caída para rato. Ahora bien, ¿por qué pensamos que no hay recesión o que puede no haber recesión? Unas condiciones financieras todavía favorables y luego determinados temas que están en el punto de mira y que, como os digo, puede salir muy bien o puede salir muy mal. También es verdad que entre el blanco y el negro hay muchas escalas de grises y eso es lo que tendremos que ir interpretando un poco a medida que se vayan conociendo noticias. Pero en el caso de Estados Unidos-China, las tensiones comerciales, ¿van a ser capaces de llegar a un acuerdo? Yo no lo sé, pero desde luego esto es con lo que estamos viviendo desde hace muchos meses. Sabéis que a principios de diciembre se dieron 90 días de tregua para negociar. Esa tregua acaba el 1 de marzo, ¿vale? Es el 1 de marzo cuando acaba la tregua y hasta entonces no se van a aplicar aranceles uno al otro, con lo cual estamos como en un, pies quietos y vamos a ver qué ocurre. Tuvimos unas negociaciones a principios de enero, si recordáis, 7, 8, 9 me parece de enero, que de hecho se esperaban solo 2 días de negociaciones, se extendieron a 3, mandaron a los máximos representantes de uno y otro lado, de China y Estados Unidos, lo cual, aunque no trascendiese al mercado ningún dato concreto, sí que te daba buena sensación de que podían estar acercando posturas. ¿Qué han hecho de momento? De momento lo que han hecho es fijar la próxima reunión para el 30-31 de enero, esto es la semana que viene, tan pronto como la semana que viene. Aquí podemos tener un potencial problema, que es el shutdown, el cierre de la administración americana. Sabéis que los americanos llevan 33, 34, 35 días con la administración cerrada porque no se ponen de acuerdo, fundamentalmente porque Trump quiere que le financien el muro con México y los contrarios pues no quieren, y entonces estamos ahí, y eso ha provocado, por ejemplo, que Trump no haya ido a Davos, que no haya dado el discurso del Estado de la Unión, bueno, que no se hayan publicado muchísimos datos que estábamos esperando para ver cómo iba la economía americana, porque los funcionarios no están trabajando porque no les pagan. Entonces vamos a ver si esta reunión finalmente se produce o no. Desde el 31 de enero tienen un mes más, mes de febrero, hasta el 1 de marzo, que es la fecha límite para llegar a un acuerdo. Aquí bailamos de un día a otro, bailamos en el sentido de que un día hay avances en las negociaciones comerciales y la bolsa sube, es un poco, o sea, por eso hablamos del slow finance, porque es que un día sube, al día siguiente dicen que no, que de pronto han parado las negociaciones o que no llegan a un acuerdo de propiedad intelectual, la bolsa cae. Entonces, bueno, pues va a haber que esperar a esta reunión, si se produce, y si no, por lo menos al 1 de marzo, para ver si tenemos una ampliación de la tregua o algún tipo de acuerdo. ¿Cuáles son buenos indicadores para ver si el mercado cree que va a haber acuerdo o no? Uno es el yuan, la divisa, el renminbi, la divisa china contra el dólar, que como veis aquí se ha recuperado bastante, teniendo en cuenta que puede haber un acuerdo. Y el otro es, que no tengo aquí el gráfico, pero es el sector autos. El sector autos, sabéis que es uno de los sectores que más comprometido se ha visto por la posibilidad de aranceles, ¿vale? Entonces, ese sector se ha recuperado un 11% desde mínimos. Entonces, eso hay que vigilarlo. ¿Esto es una guerra solamente comercial? Creemos que no. O sea, guerra comercial es de lo que estamos hablando ahora y lo que vamos a hablar en el corto plazo, pero creemos que es una guerra más bien por el liderazgo global y, si me apuráis, tecnológico. Yo añadiría global y tecnológico. Sabéis que hay una de las cosas en las que no se ponen de acuerdo es en el tema de la propiedad intelectual, otro de las subvenciones que da el gobierno chino a sus empresas. Y aquí yo creo que este gráfico es muy representativo. Esto es el PIB americano. Desde el 96 suponía, pues fijaos, llegó a suponer en el 2004 un 40% del PIB mundial, y desde entonces mirad cómo ha ido cayendo. Por el contrario, ¿quién es el que ha ido subiendo? China. Y tal y como crece China, tal y como crece Estados Unidos, evidentemente esto se va a ir para abajo y esto se va a ir para arriba. Entonces, bueno, más que nada, que sepáis que este tema vamos a estar hablando, iba a decir años, ilustros y décadas, yo creo, ¿no? Por centrarnos un poco, por zonas geográficas con más riesgo, lo que os decía aquí, esto es cuántos trimestres de expansión lleva el crecimiento del PIB americano
La expansión actual es esta, que es la de abajo. Como veis, es la menos intensa en crecimiento, es decir, desde el primer trimestre que lleva creciendo, que es hace 10 años, después de Lehman Brothers, que quebrase y estallase todo en el 2007-2008, bueno, pues ha subido un 20%, ¿vale? Y las anteriores expansiones han sido mucho más intensas en crecimiento, pero de duraderas, esta está a punto de ser, a mediados de este año, va a ser la más larga de la historia. ¿Qué ha pasado? Que ya tenían un ciclo maduro, llegó el señor Trump y dijo bajo impuestos, expansión fiscal, pegó otro empujón a la economía americana y ahí sigue creciendo. ¿Qué ocurre? Que hay mucha gente que te dice, estadísticamente la economía americana no crece más de 10 años seguidos por ciclos. Bueno, nosotros pensamos que se va a mantener un crecimiento relativamente sólido. No van a crecer al 3, no, pero que puedan crecer al 2, 2,5. También el primer trimestre, teniendo en cuenta que va a estar muy distorsionado por el cierre de la administración americana, porque están estimando que cada mes que tienen cerrado y ya llevan un mes, les resta 0,5% al PIB, es decir, bajaría del 2,5 al 2. Eso habrá que verlo. Pero sí que hay que tener en cuenta que aunque crezcan menos, nosotros, en nuestra opinión, hay gente del mercado que piensa otra cosa, la probabilidad de recesión es muy baja. Hay riesgos, evidentemente, proteccionismo, que se les monte una guerra comercial en toda regla, y un error de política monetaria fundamentalmente, que la FED siga subiendo tipos, no le importe nada el crecimiento económico, pero no parece que sea ese el caso. Entonces, bueno, pues tenéis un IPC que es relativamente razonable, en torno al 2% objetivo, y una economía que creemos que se va a desacelerar, pero que no va a entrar en recesión. Ahora sí tiene un problema de déficit fiscal tremendo, pero fundamentalmente porque el señor Trump gasta mucho e ingresa menos porque baja los impuestos, ¿vale? Eurozona, mientras tanto, pues tenemos un crecimiento que se ha desacelerado, no digo que no, se ha desacelerado, estábamos creciendo por encima del 2% y ahora estamos creciendo en torno al 1,6% en la eurozona, pero yo creo que puede ser algo más coyuntural que estructural si se resuelven los riesgos que hay ahora mismo en el mercado. Uno es Italia, el tema de los presupuestos, porque sí es verdad que han llegado a un acuerdo, pero ahora ese compromiso de objetivo de déficit público lo tienen que cumplir. Y desde mi punto de vista lo tienen complicado porque van a crecer muy poquito. El Brexit, que luego hablamos, que eso sí que es una caja negra que es muy complicado, y si veis las noticias, la Cámara de los Comunes, como iba a decir cómo se gritan los unos a otros, que es verdad, o sea, hay muy poquita visibilidad de qué pueda ocurrir allí. Y luego, bueno, tenemos a Alemania, que se ha visto muy afectada en el tercer trimestre por un tema de cambio en la regulación de emisiones de CO2, de todo este tema, y eso ha provocado, bueno, pues que el tercer trimestre el PIB fuese muy malo, pero lo que hay que ver es si eso es un hecho puntual o continúa. Emergentes, que son los que más han caído realmente en el recorte que ha habido en las bolsas desde octubre. Aquí es verdad que, si recordáis, en agosto pasado fue horrible para los emergentes, sobre todo porque en Turquía se montó una crisis importante, y en Argentina también, que tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional a pedir ayuda, pero no creemos que sea un tema sistémico que afecte a todos los emergentes como tal. Hay dos factores fundamentales para el que quiera invertir en emergentes que tiene que vigilar. Uno es que la FED no suba tipos de forma excesiva, porque muchas de estas economías tienen mucha deuda y además dolarizada, ¿vale? Por lo cual una subida de tipos de la FED les vendría muy mal, pero ahí, en ese sentido, a quien afectaría serían los países que tienen más desequilibrios estructurales, que dependen más de la financiación en Estados Unidos. Y una forma de medir eso es quién tiene más déficit por cuenta corriente, lo tenéis aquí, y también quién tiene más bajo nivel de reservas para pagar esa deuda en dólares a corto plazo. Entonces, realmente, los que tienen problemas son Turquía, que ya lo está afrontando porque ha tenido una situación muy difícil desde el verano, pero lo está afrontando. Argentina, que está metida en un programa de rescate del Fondo Monetario Internacional. Y el tercero, que podría tener más problemas, es Sudáfrica, pero si veis, el resto de países realmente tampoco tienen unos desequilibrios estructurales tan importantes. ¿Cuál es el segundo riesgo de los emergentes? Pues que China se desacelere más de la cuenta. ¿Por qué? Pues porque hay muchos emergentes que exportan muchísimo a China, sobre todo los más importantes, los que tenéis aquí: Chile, Corea del Sur, Brasil, Vietnam. ¿Por qué podría desacelerarse más de la cuenta China? Pues
realmente porque la guerra comercial pues se complicase. ¿Qué está haciendo China y por qué pensamos que China no se va a desacelerar tanto? China tiene el margen para aplicar estímulos, tanto desde el punto de vista monetario, estos son los tipos de interés del Banco Central chino, que como veis pues llevan bajando desde 2011 y esta última etapa, 2018, pues se ha intensificado esa bajada con el fin de estimular la economía, meter más liquidez al mercado. Siguen creciendo en torno al 6,4, os decía que para este año estamos esperando un 6,2, y no solo hacen estímulos monetarios, que los pueden hacer porque tienen una inflación controlada, sino que también hacen estímulos fiscales, todo el tema de su plan de infraestructuras, donde están metiendo inversiones privadas y también reducción de impuestos para las clases medias. Porque es verdad, me diréis, bueno, pero como China está haciendo un impulso fiscal con la deuda que tiene, pues porque fundamentalmente la deuda china es un problema de deuda privada, que es esta línea roja. El endeudamiento público está muy bajito, sobre todo en comparación con las economías desarrolladas. Entonces, hemos visto que el crecimiento se desacelera, es una realidad, no la vamos a tapar porque es una realidad, pero pensamos que es una desaceleración que no una recesión. Y mientras tanto lo que hay que ver es, ya que hemos visto crecimiento, qué ocurre con la inflación para ver qué hacen los bancos centrales. Entonces, la inflación general, ¿de qué depende mucho? Precio del crudo. Precio del crudo. Veis que ha habido una subida espectacular desde niveles, pues aquí de en torno al 45% en 2017, subió hasta el 85% precisamente primera semana de octubre de 2018. ¿Cuándo empezó a caer? Aquí, que se cayó un 40%, en nada de tiempo. Para que os hagáis una idea, Repsol en este periodo llevaba un 25%, muy correlacionado evidentemente con el precio del crudo, y aquí lo perdió todo lo que había ganado en el año. ¿Por qué se produjo esta caída? Si recordáis, a principios de octubre os he dicho que coincidió precisamente con empezar a caer las bolsas porque el Fondo Monetario Internacional dijo que revisaba a la baja el crecimiento económico global. Entonces, en este entorno de caída del precio del crudo, lo más previsible es que la inflación general, que sí que recoge el coste energético, se modere. Ahí, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Pues qué va a hacer el precio del crudo. Entonces, nosotros hemos hecho unas hipótesis que creemos que son bastante razonables. Estos son los precios del crudo en dólares, el barril de crudo, y en euros, para ver cómo afecta a Europa, la inflación europea, mes a mes, 2018 y 2019. Este dato es cierto, ¿vale? $60 barril, está ahora mismo, 52 en euros. Y aquí hemos puesto que pueda repuntar algo más porque pensamos que ni la demanda está tan mal como está pensando el mercado, porque el crecimiento no es tan flojo como puede estar pensando el mercado, y luego porque la oferta se va a recortar porque llegaron a un acuerdo en diciembre, países de OPEP y no OPEP, para recortar producción e intentar subir el crudo, porque evidentemente esta caída a los países productores de crudo les hace polvo. ¿Vale? Entonces decidieron recortar la oferta para adecuarse a una demanda menor. Entonces, aún teniendo en cuenta que el precio del crudo pueda subir de los 60 actuales a 65, como veis aquí, el componente de crudo, la parte energética del IPC, de la inflación, va a estar cayendo prácticamente todo el año, tanto en dólares como en euros. Aquí lo veis mejor. Tenéis el Brent en euros en 2018, que es esta línea, y el promedio de lo que puede ser 2019. Esto va a permitir, o debería permitir, que los niveles generales de inflación bajen, que es lo que está pasando últimamente. Pero más importante que la inflación general, yo os diría que es la inflación subyacente, porque al final es la más estructural. La inflación subyacente lo que te descuenta es la energía y los alimentos no elaborados. Y aquí lo que se está viendo es que más o menos se sitúa en casi, incluso los países donde está más alta, es Gran Bretaña y Estados Unidos, o sea, Reino Unido y Estados Unidos, la verdad es que está en torno al 2%, que es el objetivo de los bancos centrales. Estas inflaciones, si el ciclo económico siguiese funcionando bien, podrías pensar, oye, pues puede que tiendan al alza, ¿no? Y que compliquen un poco la vida a los bancos centrales. Pero es cierto que hay un tema de globalización y de tecnología, lo que llamamos amazonización de las economías, que al final lo que te hace es que los precios estén controlados. Por poneros un ejemplo muy básico, yo hace un par de meses o 3 me hice un esguince en el tobillo, me fui al hospital y me dijeron tienes que llevar una tobillera, me fui a comprarla a una ortopedia, me cobraron, pues no sé si fueron 80, 85 euros, un buen precio, y luego miré la misma en Amazon y costaba 40 euros.
Claro, luego te dicen por qué compras en Amazon, pero es que hay cosas que realmente son bastante significativas y eso lo que provoca pues es una desinflación de precios. Entonces, si tenemos un crecimiento económico que se está moderando y tenemos unos niveles de precios controlados, nuestra idea es que la normalización monetaria, es decir, después de que todos los tipos de interés con la crisis hayan bajado a mínimos históricos y que los balances de los bancos centrales, es decir, las compras de bonos y las compras incluso de renta variable, en el caso de Japón, los japoneses, el Banco Central de Japón no solo compra deuda pública y privada como compra el Banco Central Europeo o la Reserva Federal, esto es compra de ETFs, de renta, o sea, compran renta variable. Vaya, son de los mayores accionistas de determinadas compañías en Japón. Entonces, después de esta expansión monetaria, tipos a mínimos históricos y balances a máximos, lo que ha ocurrido es que el primero que ha empezado a normalizar es la Reserva Federal Norteamericana, que ha subido tipos, como os digo, desde diciembre del 15 hasta estos niveles del 2,25, 2,5 que está ahora. Nuestra idea es que si el ciclo económico sigue funcionando, deberían continuar subiendo tipos de interés, pero de forma bastante moderada. ¿Qué está ocurriendo? Lo más reciente que está ocurriendo, que las señales de desaceleración a lo que están llevando los bancos centrales es a decir, hey, para, frena, hoy ha salido Draghi, hoy ha salido el Banco Central Europeo, ha mantenido los tipos de interés y ha dicho, hay más señales de desaceleración de las que yo me pensaba. Si es necesario, no voy a bajar los tipos de interés porque están hundidos, o sea, quiero decir, están en el 0% del tipo repo y el tipo de depósito está en menos 0,4. Es decir, el dinero que tienen los bancos europeos y que depositan en el BCE, en el Banco Central Europeo, les cuesta dejarlo allí un 0,4%. Menos 0,4 está el tipo de depósito. Y os puedo decir que hay depositados 650.000 millones de euros ahí, perdiendo dinero, porque no están haciendo otra cosa. Vale, entonces, bancos centrales, como os decía, sensibles a la desaceleración. Entonces, este es un tema muy importante en el mercado, que es una de las cosas que ha permitido que las bolsas reboten en enero. Aparte de las expectativas de acuerdo comercial, es que el mercado ha empezado a descontar que la Reserva Federal, lo que nos había dicho hasta ahora era, la FED nos había dicho, voy a subir 2 veces los tipos en 2019 y una en 2020, que son estas subidas, esta y esta, ¿vale? Y luego los voy a dejar planos y luego a medio plazo los voy a bajar un poquito porque me vendrá probablemente una recesión o una desaceleración importante. ¿Qué está pensando el mercado? El mercado, que son estas líneas, está pensando que no hay ninguna subida en 2019 y que incluso bajan los tipos de interés, se ven obligados a bajar los tipos de interés en 2020, porque se desacelera la economía más de lo esperado. Entonces, lo que hay que vigilar, aquí tenéis las condiciones financieras de Estados Unidos. Todo lo que sea caer esta línea azul significa que se han tensionado las condiciones financieras, por lo que han subido los tipos de interés, por lo que han aumentado los diferenciales de la deuda, etcétera, etcétera, por lo que han caído los mercados financieros. Y esto es el PIB americano. Entonces, como veis, esto es un indicador adelantado. Si esto se sigue tensionando las condiciones financieras porque siguen subiendo tipos de interés los americanos o siguen reduciendo su balance, el PIB se les va a venir con ellos abajo. Por eso he dicho, paramos, vamos a ver cómo van las cosas y luego decidiremos. Eso por la parte de la FED. Por la parte del Banco Central Europeo, lo más actualizado es lo que os he contado. El señor Draghi ha salido hoy y ha dicho, estas son las previsiones de crecimiento que dio en diciembre, es decir, te está diciendo que el PIB en 2019 va a crecer al 1,7, en 2020 al 1,7 y en 2021 al 1,5. Estas previsiones, como digo, las dio en diciembre. Las actualiza cada 3 meses, con lo cual en esta ocasión no ha actualizado. En la reunión de marzo, que es el 7 de marzo, las va a volver a actualizar. Si esto lo vuelve a revisar a la baja, estas son las anteriores previsiones. Esto va trimestre a trimestre, junio, septiembre, diciembre. Como veis va bajando, no mucho, pero va bajando. Pero en cambio las de inflación, sigue pensando que la inflación se le va a ir yendo poco a poco hacia su objetivo del 2%. En ese contexto tiene lógica que vayan poco a poco subiendo los tipos de interés, pero cuanto peor salgan los datos económicos, de actividad económica, más van a tardar en subir los tipos de interés y a mí me da la impresión, con la información que tenemos ahora mismo, que este año tampoco van a subir los tipos. Ya vamos a ver si suben en el 2020 y hay gente en el mercado ya pensando que suben en el 2021.
¿vale? Entonces eso habrá que verlo. ¿Sabéis que dejó de comprar deuda en diciembre del 2018, el famoso quantitative easing de la FED? La primera subida de tipos dijo que iba a venir después del verano. Primero subiría el tipo de depósito, que como veis, el que os digo que pagan los bancos por tener depositado dinero en el BCE está en el menos 0,4, y el tipo de interés del repo, el tipo de interés normal, está en el 0%. Fijaos de dónde venían antes de la crisis. De hecho, aquí, la crisis empezó aquí, y cuando los americanos estaban, aquí justo, cuando los americanos estaban ya bajando tipos a tope y estimulando la economía, teníamos de presidente al señor Trichet, y subió tipos por 2 veces. Se equivocó del todo y luego tuvo que bajarlos a toda velocidad pues, para intentar salir de la recesión. Tenemos, como os digo, una inflación totalmente controlada, y el gran riesgo, a mí lo que más iba a decir miedo me da, o el principal riesgo de todo esto, es que nos venga otra crisis, y qué armas tenemos cuando tenemos los tipos de interés aquí y ya hemos comprado mucha deuda. Entonces, aquí entra el famoso whatever it takes de Mario Draghi. Sabéis que en julio de 2012 estábamos en plena crisis de deuda periférica, la deuda española, aquel entonces donde las letras del Tesoro a un año te pagan un 5%, que hace muchísimo tiempo que no lo vemos. Bueno, pues en ese momento Draghi tuvo que salir al mercado y bueno, evidentemente se rescató a Grecia, se rescató a Portugal, a Grecia 3 veces, a Portugal una vez, España estuvo casi a punto de ser rescatada, solo se nos rescató el sector financiero del país, y entonces en ese momento Draghi salió al mercado y dijo, como estaba en cuestión la supervivencia del euro, dijo, haré lo que sea necesario y créanme, será suficiente. Y lo que se lió fue a comprar deuda, o bien, dos formas. O bien, en un primer momento lo hizo, bueno, antes de 2012 también hizo algo de política monetaria no convencional, que es lo que no son tipos de interés. Tú bajas tipos de interés a mínimos históricos, cuando ya no lo puedes bajar más, pues tiras de otra cosa que es la política monetaria no convencional, que es el quantitative easing, es comprar deuda pública y privada. Al principio, ¿qué hizo? No compró directamente, lo que hizo fue darle dinero a los bancos, inyectar liquidez a los bancos en subastas para que ellos comprasen la deuda. A partir del 2015 sí que compró directamente, el famoso quantitative easing, compró directamente renta fija a vencimiento. Entonces ahora de lo que se está empezando a hablar mucho, y si seguís mercado lo habréis oído incluso hoy, es que pueden reactivar los LTROs, que no son más que subastas de liquidez. Es decir, el Banco Central Europeo ha dejado de comprar deuda pública y privada, pero probablemente vuelva a prestar a los bancos europeos para que sean ellos los que compren y los que permitan que la deuda no se caiga excesivamente. ¿Por qué? Aquí veis un ejemplo muy claro. Esto es la deuda pública italiana por tipo de inversor. Entonces veis, esta parte verde son compras del Banco Central Europeo. La línea negra es el total de compras netas de todos los tipos de compradores, los extranjeros, las no financieras nacionales, las instituciones financieras domésticas, y este es el BCE. Entonces, como veis, últimamente el único que ha estado comprando deuda italiana ha sido el Banco Central Europeo. El problema es que en diciembre del 18 ha dejado de comprar deuda. Alguien le tiene que sustituir, porque si no a los italianos los costes de financiación a la hora de colocar la deuda se les van a ir por las nubes, y con ellos nosotros nos vamos a ver algo afectados, aunque no sea el mismo caso. Entonces creemos que puedo optar por eso, por volver a inyectar liquidez a los bancos para que sean ellos los que compren deuda. Aquí no voy a entrar mucho, Banco de Inglaterra, simplemente para deciros que con la que tienen encima con el tema del Brexit se van a mantener más o menos con la política monetaria que tienen para ver por dónde van los tiros antes de tomar cualquier decisión. Si no tuviesen el Brexit, estarían subiendo tipos, porque como veis la inflación está en su objetivo. De hecho estuvo muy pasada en un momento dado porque se depreció mucho la libra. Con todo esto es el Brexit. Esto es depreciación de la libra y por tanto que les subió mucho la inflación, desde esos niveles hasta el 3%. No han subido tipos porque no se atreven, porque no saben lo que les va a caer, no saben si va a haber un Brexit duro, una salida sin acuerdo, y si se les va a caer toda la economía, y entonces tendrán que hacer estímulo monetario. ¿Para qué van a quitar estímulo monetario ahora? Para ponerlo luego, ¿no? Y luego por el lado del Banco de Japón, que veis dónde está la inflación, muy por debajo del objetivo, cómo siguen comprando de todo, porque como os decía, compran ETFs, esto es renta variable,
variable y compran también deuda pública, y estos no tienen ninguna expectativa de quitar liquidez. Y ahora, os he puesto todos los bancos centrales, luego entenderéis por qué al sumar todos esos bancos centrales es para explicaros por qué pensamos que no hay que estar en renta fija este año y que la mejor opción es la renta variable. Lo matizaré cuándo y cómo, porque la renta variable tampoco es para todo el mundo ni en todos los momentos. Una vez que hemos visto la parte macro, resultados, evidentemente los resultados en el tercer trimestre fueron buenos, como veis aquí, sorpresas sobre todo positivas en Estados Unidos, en beneficios por acción un 77% batieron estimaciones y un 50% en el caso de Europa, en el IBEX un 35%. Si nos vamos, que eso es pasado y ya está descontado en bolsa y no nos sirve para nada, a lo que pensamos en el futuro que pueden hacer los beneficios empresariales, Estados Unidos, España, Europa, estas son las estimaciones que teníamos a principios de año. Crecer cerca del 9% de los beneficios empresariales está muy bien. Esto es lo que el mercado se está cuestionando. Si este crecimiento no es cierto y crecen a la mitad, eso es lo que están recogiendo las bolsas. Ahora lo vemos, bueno, este es el resumen. Ahora ya voy a pasar a qué han hecho los mercados recientemente y qué creo que a partir de ahí que hay que vigilar para determinar si podemos seguir subiendo o, por el contrario, pues hay que plegar velas. Este es el cuadro rojo tremendo de ya no solo 2018, sino sobre todo cuarto trimestre y diciembre. Diciembre fue espectacular, o sea, las bolsas mundiales cayeron un 8%, Estados Unidos cayó, pues fijaos, el índice de pequeñas compañías un 12%, un 10% el Nasdaq, un 9% el S&P. Bueno, pues hay dudas sobre todo sobre ciclo, profit warnings de compañías, temores a que la Fed siguiese subiendo picos, Italia, Brexit, muchas cosas, ¿no? Aquí lo veis graficado, se ve claramente, desde los máximos de octubre hasta los mínimos de diciembre. España, Europa, aquí tenemos Alemania y el S&P 500, en Estados Unidos perdieron un 20%, el Brent se dejó un 40% y aquí no tenemos emergentes, pero se dejaron un 30%. ¿Vale? Mientras tanto, ¿dónde ha ido el dinero? Pues sí que es verdad que ha ido a renta fija, pero a renta fija fundamentalmente como refugio, sobre todo, si veis la parte más larga de la curva aquí, Alemania está pagando 0,26, de hecho ahora menos porque han bajado todavía más las TIRES, las rentabilidades, y han subido algo más los precios por los temores a desaceleración, y España pues es que está pagando por financiarse a 10 años un 1,30, que es muy bajo. ¿Cuáles han subido? Han subido fundamentalmente Estados Unidos porque han subido los tipos de interés, e Italia pues por los temas de dudas sobre las cuentas públicas. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Para explicaros qué pensamos que puede hacer la renta fija próximamente, ¿no? En el futuro. Lo que ha ocurrido fundamentalmente es que el quantitative easing, es decir, las compras de bonos de los bancos centrales, lo que han provocado es que la demanda sea muy superior a la oferta en los activos seguros. Fijaos, esto es la deuda pública, la deuda de los gobiernos. Evidentemente esto lo que han hecho ha sido comprar mucho, subir mucho los precios y bajar mucho las rentabilidades, que como veis, en esta transparencia, en 2019 incluso, España a 2 años es que tiene tipo negativo. Esto yo creo que ya lo he explicado otros años. Para entender los tipos negativos es como el señor que tú tienes un piso alquilado y al inquilino tiene que te pague a ti, tú le pagas a él. Para que o sea, que no tiene mucho sentido económico, pero eso es lo que es un tipo negativo, ¿no? Entonces, como os decía, aquí en deuda pública, pues sí, han comprado mucho los bancos centrales y han bajado mucho los tipos de interés. Pero ¿qué ha ocurrido con la deuda privada? Es decir, esto es lo que emite el Estado y esto es lo que emiten las empresas. Como veis, los volúmenes aquí son mucho más pequeñitos, con lo cual una demanda muy alta para una oferta muy pequeñita lo que te provoca son subidas de precios astronómicas y que todos esos tipos se vayan a niveles muy negativos. Para que os hagáis una idea, un 16% de los bonos en euros tienen rentabilidad negativa. Y de ahí se deriva el mal comportamiento de, os he puesto aquí los fondos de inversión, los perfiles más conservadores, porque es verdad que desgraciadamente el ahorrador conservador ahora mismo, el inversor conservador, pues no tiene dónde refugiarse. Entonces, ¿qué creemos que puede ocurrir de cara a 2019? Hemos pasado antes por todos los bancos centrales principales, la Reserva Federal, Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra, Banco de Japón. ¿Por qué?
porque lo que quería al final era llegar a la suma de todos, ¿vale? A cuánto compran, cuánto es el balance total conjunto de los 4. Entonces lo que podéis ver, este es el balance conjunto, la línea negra, la suma de todos, ¿vale? En total. Y como veis, en 2019 va a empezar a caer. Si el balance cae, lo que significa es que estás suministrando menos liquidez al mercado, tienes menos demanda de bonos, con lo cual lo lógico es que los precios de los bonos caigan y las rentabilidades suban. De hecho, va a ser el primer año desde 2015 en el que las emisiones, la emisión neta de los tesoros, cuando los tesoros se financian de cada país, va a pasar a terreno positivo. Es decir, hasta ahora lo que ocurría era que esta diferencia era negativa. Las compras de los bancos centrales eran superiores a lo que emitían los tesoros. Por eso se han ido los tipos donde se han ido. Y ahora lo previsible es que ocurra lo contrario y que las tires repunten. Esto es un ejemplo teórico. Hay que tenerlo en cuenta, pero esto es simplemente para que tengamos en cuenta cuál es la rentabilidad actual de las inversiones más conservadoras, de la renta fija. Entonces, como veis, la actual es este rombito amarillo, está en mínimos históricos en todos los casos, ¿de acuerdo? Esto es de los últimos 10 años, para que os deis cuenta. Por ejemplo, el high yield europeo ha llegado a dar pues un 20 y tantos %, pues ahora está en menos de un 5%. Entonces, esto es un ejercicio teórico que hace JP Morgan de cuál sería el impacto de una subida de un 1% en el tipo de interés en todas estas inversiones. Yo, por simplificarlo y no meter tanto rollo, si cogéis un bono español que está ahora mismo al 1,30 de rentabilidad y asumís que incremente la rentabilidad porque caiga el precio, porque es justo el movimiento contrario. Si se incrementa la rentabilidad del 1,30 al 2,30, eso supone una caída del 8% en precio. No estoy diciendo que se vaya a llegar al 2,30, pero si el crecimiento económico aguanta más o menos bien, o si hay algún problema en Italia que se nos contagie, ahí tenéis un riesgo en renta fija importante. Entonces, visto esto, ahí quizá es demasiado osado poner renta variable, una única opción rentable, porque la renta variable no es para todos los públicos, por decirlo así, o por lo menos hay que seleccionar muy bien los valores dentro de renta variable. Aquí que tenéis una comparativa de las rentabilidades de las distintas clases de activos frente a su rentabilidad histórica. La actual es la columna oscura, y el guión es la rentabilidad media histórica de los últimos 30 años. Como veis, el único activo que da una rentabilidad ahora mismo superior a su media histórica son equities, que es la renta variable. Y aquí solo estoy teniendo en cuenta la rentabilidad por dividendo. El European Dividend Yield, el Estados Unidos la rentabilidad por dividendo. Con lo cual, en comparativa con las otras, desde luego, renta variable sí. ¿Por qué fundamentalmente? Valoración atractiva, ahora lo vemos en un gráfico. Macro, que creemos que hay desaceleración pero que no hay recesión. Creemos que los resultados empresariales probablemente no suban tanto como el 9% que estaba esperando el mercado, pero sí que van a subir, porque si el ciclo funciona tienen que subir. Normalización gradual de políticas monetarias, que como os comentaba, si eso va a provocar salidas de renta fija, caídas de precios de renta fija, lo más lógico es que los flujos vayan de renta fija a renta variable. Luego hay un tema de movimientos corporativos, OPAs. OPAs, sabéis que ha habido muchas OPAs el año pasado, está habiendo OPAs este año, y creemos que es un tema que puede seguir pues, propiciado porque es fácil financiarlas con tipos bajos, porque hay que crecer en un mundo de cada vez menor crecimiento y ganar escala. Tenemos recompras de acciones en Estados Unidos que ayudan mucho a mejorar las cotizaciones, y luego esperamos que se vayan resolviendo estos riesgos de forma paulatina. ¿Eso quiere decir que no hay riesgos? No. Sí que hay riesgos y hay que tenerlos en cuenta a la hora de invertir. Entonces, fundamentalmente es que el ciclo económico no se recupere, tenemos guerra comercial, tenemos Brexit, tenemos China como focos principales de atención. Tenemos el tema de los riesgos políticos, Italia, Brexit y populismos, tenemos elecciones europeas en mayo del 2019. Y luego tenemos el riesgo de que la política monetaria no sea capaz de adecuarse al entorno actual y haya un error de política monetaria y suban tipos más de lo esperado, o se queden sin munición para la siguiente recesión. Dicho esto, ¿recordáis el cuadro primero que se había puesto cuarto trimestre de diciembre, todo rojo, horroroso? Pues esto es lo que han hecho los índices, que lo que os digo yo, muchos firmaríamos por irnos con un año cerrado así. O sea, una subida del 8% en el IBEX,
6% en Eurostoxx, fijaos el S&P 14%, el Russell 2000, que son pequeñas y medianas compañías en Estados Unidos, 18% en un mes. Volatilidad, te decía Miguel Ángel, volatilidad. Necesidad un poco de, vuelvo a repetir, el slow finance. Entonces, claro, aún aunque haya subido esto desde mínimos, los mínimos se produjeron el 24 de diciembre en Estados Unidos y un par de días después en Europa. Aún a pesar de haber subido eso, desde los máximos del año pasado, seguimos claramente por debajo. Entonces, la cuestión principal, todo el mundo ahora te llama y te dice, ¿qué? ¿Vendo? ¿Compro? ¿Qué hago? ¿Se va a seguir subiendo? No. Bueno, ¿qué ha apoyado el rebote y qué es lo determinante para saber si va a seguir o no? Expectativas de acuerdo de negociaciones comerciales, bancos centrales más sensibles a signos de desaceleración. Ya. Reducción de algunos riesgos políticos, sobre todo Italia, y nuevos estímulos en China. ¿Va a continuar la recuperación en las bolsas? Bueno, pues yo no quiero ser gallega, tengo muchos amigos gallegos y los quiero mucho, pero no es por contestar, no contestar, pero yo os diría depende. ¿De qué depende? ¿Las valoraciones son atractivas? Si el ciclo económico aguanta, sí. Estos son PERES que son ratios de valoración de índices. Es simplemente la cotización del índice dividido por los beneficios empresariales. Esto es cómo está cotizando ahora mismo y esto es cuál es su media de 30 años. Si asumimos que los beneficios actuales estimados se van a cumplir, que eso depende del ciclo económico, y que volvemos a cotizar a los ratios históricos, este sería el recorrido de los distintos índices. Ejercicio puramente teórico, pero ahí está, ¿de acuerdo? Ahora entramos un poquito más en eso. Entonces, ¿de qué va a depender que continúe el rebote o que se frene y que haya que vender? 1. Negociaciones comerciales. 1 de marzo, fecha límite, muy importante. Datos macro y reacción de bancos centrales. Cuanto peores sean los datos macroeconómicos, en teoría, los bancos centrales más suaves, más sensibles, van a tener que ser, más van a tener que frenar las subidas de tipos e incluso puede ser que se tengan que plantear nuevos estímulos monetarios porque la economía se les venga para abajo. Brexit, caja negra, ahora vemos su gráfico. Resultados empresariales del cuarto trimestre. ¿Por qué son tan importantes los resultados empresariales? Porque hay valores, yo os digo que han caído en promedio un 20, un 30%, pero es que hay valores que han caído más, sobre todo los cíclicos, presuponiendo que el ciclo económico se viene para abajo, nos vamos a una recesión. ¿Por qué son tan importantes los resultados? Porque con los resultados las compañías te dan las guías del 2019, te dicen cómo ven su negocio para 2019. Si realmente ven una recesión, te lo van a estar apuntando ya para que tú vayas ajustando tus números, tus estimaciones y tus valoraciones. Hasta ahora, lo que hemos visto hasta ahora ha sido bueno. Y cuando digo que ha sido bueno, bueno, ahora paso a resultados. Este es el gráfico que os decía que a mí me parece súper intuitivo y que me parece un poco la clave de lo que pueda pasar ahora. Negociaciones comerciales y su impacto en ciclo. Bueno, estas son las fechas que hemos dicho. Un acuerdo comercial o que se amplíe la tregua, que es lo más probable, permitiría que esas previsiones de crecimiento que se han estado revisando a la baja continuamente se estabilizasen y entonces, por fin, los que decimos desaceleración sí, recesión no, tendremos razón, que no digo que la vayamos a tener, pero yo creo que es el escenario más probable. ¿Cuál es la alternativa? Que es 0-1, por eso os digo que es binario. Si no hay acuerdo y se ve que no consiguen acercar posturas de ninguna manera y rompen conversaciones, eso haría probablemente que hubiese más temores sobre el ciclo económico y que volviesen a revisar crecimientos del PIB, del crecimiento económico global, y con eso los beneficios. ¿Cuál es la diferencia entre una recesión y simplemente una desaceleración? Esta caída que tenéis aquí, que es del 59%, es la de Lehman Brothers, eso fue una recesión en toda regla. Fijaos la diferencia con estas tres. Estas tres fueron desaceleraciones económicas. 2012 fue la crisis de deuda europea, 2015-16 fue, en agosto del 15 fueron los chinos, ¿vale?, que devaluaron, y en junio del 16 fue el Brexit, ¿vale? Y luego aquí tenéis la última caída, que es de octubre ahora. Si veis, no os digo que sean calcadas, pero todas son del 23, 24, 25, si me apuráis. Desde aquí el mercado ha rebotado pues cerca de un 10%, ahora estamos por aquí.
¿Estos son desaceleraciones? Si realmente estamos en una desaceleración, la caída del 25 ya lo tendría contemplada. Eso es una recesión, por eso os digo, si estamos en una recesión vende bolsa. O sea, hay que ser realistas, ¿no? Pero yo creo que todavía es prematuro hablar de una recesión. ¿Por qué? Porque los bancos centrales van a ser muy sensibles. Primero hay que ver, pues como digo aquí, las expectativas apuntan a una recuperación del PIB en el cuarto trimestre frente a los malos datos del tercer trimestre. Aquí tenéis las estimaciones del cuarto trimestre, que son estas últimas, que veis que se espera una recuperación en casi todos los casos en distintos países cuando el tercer trimestre ha sido muy malo. Y luego, otro tema muy importante, bueno, ahí tenéis las próximas reuniones, que algunas ya se han producido, esta es la semana que viene, y no va a hacer nada el Banco de Inglaterra porque tiene el Brexit encima. Una cosa muy importante, veis aquí, en los últimos años, esto es desde el inicio del quantitative easing, el azul es el balance de la Fed, todas las compras de bonos, como ha ido subiendo de forma muy intensa. El oscuro, que no sé qué color es, el oscuro es el S&P 500, ¿vale? La bolsa americana. Entonces lo que veis es que en el momento, o sea, mientras ha estado subiendo el balance de la Fed, comprando activos, comprando deuda, ha subido la bolsa, bueno, de una forma espectacular. En el momento en que el balance de la Fed ha empezado a caer, es decir, ha empezado a vender deuda, ahora mismo está vendiendo 50.000 millones de dólares al mes, la Reserva Federal Norteamericana. En ese momento ha empezado a caer la bolsa americana, el S&P 500. ¿Qué ocurre? Que si la cosa se complica mucho, a nivel económico, la Fed ya está dejando caer que puede frenar esa reducción de balance. Si esta línea azul deja de caer y se estabiliza, las bolsas cuanto menos se deberían estabilizar. Es otro tema que tenemos que ver. Brexit, este es un tema súper complicado. Bueno, sabéis la historia. El 15 de enero, la semana pasada, el Parlamento de Reino Unido rechazó el acuerdo, además por una mayoría histórica. El día 16 de enero, bueno, sabéis que Theresa May puso su cargo a disposición, moción de censura, tal, la salvó. El 21 de enero, el lunes pasado, tenían que presentar un plan B. Todos esperando a ver qué presentaban, pues la señora May no presentó un plan B. Lo que dijo es que iban a hablar entre todos ellos en el Parlamento y que con lo que consensuasen que volvían a Bruselas a renegociar. ¿Qué ocurre? Que Europa, por lo que dice, no está por la labor de renegociar. Sabéis que el principal punto de desacuerdo es la frontera irlandesa, entonces lo sorprendente de todo esto y lo tremendo, y con tantos años que llevamos trabajando en bolsa, es que una noticia de este tipo, en un principio te habrías pensado que los mercados se iban a caer. Pues no, los mercados se mantienen tranquilos, en el tema la libra sube. ¿Por qué? Pues porque el mercado está empezando a interpretar que todo este proceso se va a alargar en el tiempo. Sabéis que en principio ellos tenían que salir el 29 de marzo, esa era su fecha de salida, pero como no se ponen de acuerdo y hay un bloqueo político en el Parlamento tremendo, lo que se está pensando es que probablemente, aunque Theresa May ha dicho que no va a solicitar una prórroga, que sí que la solicite. No se sabe muy bien de cuánto tiempo, pero es patada para adelante. Entonces, ¿cuáles son los escenarios? Los escenarios son que Theresa May vaya a Bruselas, renegocie y consiga un acuerdo, que los parlamentarios británicos digan ok, y hacer un acuerdo de Brexit razonable. Otra opción son segundas elecciones, o sea, nuevas elecciones. Otra opción es segundo referéndum, que ya lo está pidiendo Jeremy Corbyn en la oposición, y estos son encuestas que se hacen, que yo no sé hasta qué punto son válidas, porque luego las encuestas te das cuenta que a nivel político en todos los, vamos, Trump no iba a ganar, Bolsonaro no iba a ganar, todas estas cosas, ¿no? Ahora mismo lo que están diciendo las encuestas en un hipotético segundo referéndum es que el Remain, el permanecer dentro de la Unión Europea por parte del Reino Unido ganaría. O sea que incluso pueden ellos dar marcha atrás. Bueno, es tremendo el lío, pero yo entiendo que uno, se va a alargar en el tiempo, y dos, que el escenario de riesgo de hacer un no deal, un no acuerdo o un hard Brexit, un Brexit duro, por impacto en el PIB, estas son estimaciones de Moody's, sería tan negativo que yo creo que los propios ingleses no van a tensar tanto la cuerda. Y digo más, creo que los europeos, a pesar de que digan que no van a negociar, por la cuenta que les trae, sobre todo pues ya lo están notando en comercio internacional, que se están resintiendo sus exportaciones, nosotros lo estamos notando en menos turistas británicos. Yo creo que al final no llegará a la sangre al río, pero es un tema
que igual que os digo que si sale bien el mercado sigue subiendo, si sale mal el mercado se cae. Y el día del Brexit, ¿cuánto cayó? Un 15. Un 15. Un 20 y hubo valores, hoteleros y tal, los medias, Media Hoteles, NH cayeron un 30 o un 35%. Por eso digo que es un poco binario, 0-1, o sea, o sale o no sale. Y luego entre medias hay mucha escala de grises que igual dicen, oye, no sale, pero vamos a seguir negociando, tal, habrá que verlo. Lo que os decía de los resultados empresariales, muy importante. Estados Unidos, lo que se está publicando del cuarto trimestre, llevan publicadas un 20% de las compañías más o menos. Están subiendo un 15% en beneficios y están subiendo casi un 6% en ingresos. Esto supone aquí, en ingresos, que un 60% de las compañías que están presentando mejor de lo que pensábamos los analistas, y aquí un 80% en beneficio por acción, con lo cual las compañías no están tan mal. Las guías que están dando son prudentes, pero no catastróficas. O sea, asumen una desaceleración de la economía, pero no una recesión. De hecho, ya hemos visto revisión a la baja en los beneficios por acción. Estas son las revisiones de las estimaciones de beneficios que se han hecho desde diciembre de 2017. Diciembre de 2017 para 2019 veis que bueno, las de Estados Unidos subieron por todo el tema de la reforma fiscal, las del mundo han caído y las del Eurostoxx también han caído. Aún así, aunque hayan caído, para 2019 seguimos hablando de crecimientos del 9, 8, 10%, que son crecimientos bastante razonables. Y ahora aquí, esto, un ejercicio teórico que hice pues para ver realmente si las bolsas por valoraciones están baratas o no. Entonces, centrándonos en el de arriba, porque hay mucho número, quizá no debería haber puesto tanto. Tenemos tres indicadores, tres ratios bursátiles distintos: el PER, que es la cotización entre el beneficio por acción, la rentabilidad por dividendo, y el precio valor contable. Este es el promedio histórico de esos múltiplos que se ha pagado en 30 años. Esta es la magnitud a la que se aplica, el beneficio por acción, el dividendo por acción y el valor contable por acción. Y estos son los crecimientos de estas magnitudes que espera el consenso de mercado. Simplemente, si yo cojo esos crecimientos que espera el consenso de mercado y le aplico la media histórica que le ha aplicado el mercado para cotizar, pues estoy hablando que el IBEX debería estar entre 11.000 y 10.900. Es decir, que tendría un potencial del 23%. Si os vais a Eurostoxx, del 28, pone, ¿no? Es que no lo 28, sí. Y el SP del 8%. Pero eso, evidentemente, asume, o sea, esas valoraciones son atractivas, evidentemente, porque tienes potencial, sobre todo en Europa, superior al 20%, que el ciclo y los beneficios se mantienen sólidos, que los BPA son los que tiene estimados el mercado y que el mercado está dispuesto a pagar los mismos múltiplos que ha pagado históricamente. ¿Y ahora qué está descontando el mercado? Porque claro, eso no lo está descontando, porque si no estaríamos un 20% más arriba. Entonces, esto también es un ejercicio teórico, pero lo que he hecho simplemente es asumir que los BPAs, o sea, los beneficios por acción o los dividendos o los valores contables, creciesen solo a la mitad de lo que espera el mercado, y entonces lo que intento ver es qué múltiplos, cuánto más bajos que la media histórica, los múltiplos está recogiendo el mercado. Y en este caso me sale, porque aquí estoy aplicando una mediana de 30 años de ese múltiplo menos un 20%, menos 20%, menos 20%, y aquí la mediana de 30 años. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Llegar aquí a un potencial prácticamente cero, para que me diga que está descontando el mercado. Entonces, de todo este rollo, lo que está descontando el mercado es que si los beneficios creciesen a la mitad de lo que está estimando el mercado, estaría los inversores descontando que Europa debería estar un 20% más alto y Estados Unidos debería estar en línea con lo que está ahora. Entonces, bueno, ¿cuáles son los catalizadores fundamentales para que continúe la subida? Uno, que haya confirmación de estimaciones de beneficios, y eso va con el ciclo puro y duro. Y otro, que mejore el sentimiento del mercado, porque se resuelvan los riesgos que tenemos encima, y que lo que llamamos nosotros re-rating, son que estos ratios vuelvan a su media histórica. ¿Vale? Que quizá es un poco complicado así explicado, pero es simplemente para que seáis conscientes de que el mercado se está poniendo en un escenario muy negativo de beneficios empresariales y de riesgo.
Entonces, dicho esto, bolsas atractivas no solo contra su historia, sino contra la renta fija. Esto es el diferencial entre la rentabilidad por dividendo alemana y el bono alemán, la deuda pública alemana, que como veis, invertir en renta variable es un 5% más atractivo, le sacas un 5% que si invirtieses frente a la inversión en la renta fija. Esto tiene dos lecturas, también podéis decir. Es señal de que la renta variable está muy barata o que la renta fija está muy cara, y yo os diría que probablemente una media de las dos. La renta fija tiene que caer en precio y la renta variable debería subir. No es el mismo caso en Estados Unidos, porque en Estados Unidos es más rentable invertir en bonos que invertir en renta variable. ¿Por qué? Porque la bolsa ha subido mucho y porque la rentabilidad de los bonos también ha repuntado y ya es atractiva. Un bono americano a 10 años está a un 2,80. ¿Qué ocurre? Que si pensáis en comprarlo tengáis en cuenta el efecto divisa, que os tenéis que cubrir la divisa, porque si no, igual lo que ganéis por la inversión os lo perdéis por el dólar si se deprecia. Dicho todo esto y teniendo en cuenta que yo creo que a medio plazo, si el ciclo económico aguanta, hay que estar en bolsa, tema de la volatilidad. Os hablaba Miguel Ángel al principio, la volatilidad ha estado totalmente necesaria. Fijaos la volatilidad que vivimos en los momentos de Lehman Brothers, que se fue al 80. Llevamos unos años. Esto es pura anestesia de los bancos centrales. Los bancos centrales, al estar inyectando liquidez al mercado, comprando bonos, comprando incluso algunos bolsa, lo que han hecho es que apenas se muevan los activos. Esto ha cambiado, como decía Miguel Ángel, en octubre. O sea, en octubre las caídas fueron brutales y empezó a moverse mucho el mercado. La última parte de 2018 hacia abajo, la primera parte de 2019 hacia arriba. Y eso es lo que hay que aprovechar. Esto es un promedio de un índice europeo, el MSCI Europe Index. Tenéis 38 años de historia. De esos 38 años, rentabilidades positivas en el 30% de los casos, que son estas barras hacia arriba, ¿de acuerdo? Bueno, esto está hecho al año pasado. Y lo que es más importante es que en promedio en esos años la caída intraanual, es decir, durante el año, las bolsas en promedio llegaban a caer un 15%. Esas son las caídas que tenemos que aprovechar. Como aprovechamos la de diciembre, y ahora lo que hay que ver es si esta subida tiene continuidad, pero previa resolución de esos 4 puntos que os he comentado antes. Bueno, aquí no voy a entrar mucho, es la asignación de activos que tenemos, clara preferencia por renta variable frente a renta fija, pero siendo conscientes de que va a haber un incremento de volatilidad importante. Estamos sobre todo sobreponderados eurozona, España, más neutrales en Estados Unidos, y en emergentes somos muy selectivos por países. Este es nuestro objetivo de IBEX, 10.500. Un potencial del 16%, pero después de subir casi un 10%. O sea que... Y luego lo que veis aquí por los 35 valores del IBEX es el potencial o no potencial, los que están en negativo, es que están caros, que le asignamos a cada uno de ellos. De todos estos tenemos análisis en nuestra página web si tenéis interés en alguno en particular. Entonces, ¿hay valor en España? Creemos que sí, pero hay que ser muy selectivos por valores y hay que aprovechar niveles atractivos de entrada. ¿Qué recomendamos sobre todo? Valoraciones atractivas, está claro. Hay compañías que les han castigado muchísimo, y os hablo de cíclicas fundamentalmente, os hablo de Acerinox, os hablo de Repsol, os hablo de Media Hoteles también, que tengan visibilidad de negocio, que tengan exposición a zonas geográficas en crecimiento, capacidad de mejora de márgenes, aunque eso es cada vez más difícil porque ya se ha hecho un esfuerzo muy importante en reducción de costes, que sean capaces de generar caja y sobre todo de trasladarlo a los accionistas en forma de dividendos. Un último punto sería movimientos corporativos. ¿Por qué digo lo de los dividendos? El año pasado, no sé si lo habréis seguido mucho, pero nosotros iniciamos, sabéis que tenemos carteras recomendadas. El año pasado empezamos a hacer una cartera de rentabilidad por dividendo, porque pensábamos que podía ser una historia interesante dentro de un mercado que cada vez es más volátil y en el que para cierto tipo de inversores que no son tan tolerantes al riesgo, quizá más que jugártela, y perdonadme la palabra, a si se revaloriza la acción hasta nuestro precio objetivo o no, lo bueno también es contar con un flujo constante de dinero que entra en tu cuenta vía dividendos. Entonces hicimos una cartera de rentabilidad por dividendo y la verdad es que fue muy bien. En relativo al IBEX le sacamos un 16%, es verdad que el IBEX cayó un 15%, pero
tener una cartera el año pasado en positivo, francamente complicado. Hicimos un 1% absoluto, pero claro, frente al IBEX que cayó un 15%, le sacamos un 16%. Entonces, como veis, en el IBEX es uno de los índices que tiene una rentabilidad por dividendo más alta. Los payouts, es decir, el porcentaje de dividendos sobre el total del beneficio que reparten, no es excesivamente alto. Si esto estuviese en 100, pues os diría, oye, es que tenemos riesgo en cuanto la cosa vaya mal de que recorten los dividendos. No es el caso. Y el endeudamiento, es decir, la deuda neta entre el beneficio operativo, también está poco a poco bajando, con lo cual tampoco tenemos riesgo por ahí de que nos recorten los dividendos. Esto sé que se ve muy poco, pero esta es la base de nuestra cartera de rentabilidad por dividendo. Cogemos todas las acciones del IBEX, eso además lo tenéis aquí a disposición vuestra si estáis interesados en comprar determinados valores que vayan a pagar próximamente dividendo. Tenéis los 35 del IBEX y algún otro valor fuera del IBEX que tienen muy buena rentabilidad por dividendo, y ponemos por trimestres nuestras estimaciones de dividendos que van a repartir. Cuánto es el dividendo bruto y cuánto es la rentabilidad. Entonces hay casos realmente que son espectaculares. Hoy, por ejemplo, Telecinco, no, Mediaset España, si seguís, los que sigáis Bolsa Diario, habréis visto que ha subido un 5, un 6%, me parece. Ha anunciado un cambio en su política de dividendo. Entonces lo que ha dicho es que va a pagar un dividendo del 5% y que va a hacer una recompra de acciones de hasta el 10%. Eso es un 15% de rentabilidad por dividendo. Ojo, luego tenéis también que tener en cuenta lo que haga la cotización, ¿vale? Porque el negocio de las televisiones todos sabemos que estructuralmente pues lo tienen complicado por toda la competencia de internet, los Netflix, los HBO, todos estos. Pero bueno, hay casos realmente muy significativos. Entonces, termino con esto y ya entramos, si queréis, que es un poco tarde, en preguntas. Simplemente quiero dejaros nuestras carteras recomendadas a día de hoy. Cartera de 5 grandes, cartera versátil, que no es más que la cartera de 5 grandes más 5 valores adicionales que creemos que lo pueden hacer bien. La diferencia entre este y este es que aquí metemos un poquito más de sal y pimienta, por decirlo así, más valores quizá un poco más pequeñitos, pero que tienen catalizadores a más corto plazo quizá. Y esta es nuestra cartera dividendo actual. Y simplemente para que veáis un poco, porque claro, evidentemente es muy fácil poner una cartera recomendada, para que veáis un poco cuál ha sido la evolución de nuestras carteras recomendadas desde esta, la de 5 grandes la hacemos desde el 2009, la versátil la hacemos desde el 2012 y la dividendo solo la empezamos a hacer el año pasado. Es rentabilidad relativa al IBEX y bueno, como veis somos bastante consistentes. Es verdad que como todo el mundo nos equivocamos, algún año lo hacemos peor que el IBEX, como en el 2014 en la cartera de 5 grandes y que fue un año horroroso en la cartera versátil. Claro, la cartera versátil, el tema que tiene es que metes más pequeñas y medianas compañías que cuando te vienen mal dadas y te viene un mercado muy volátil, en esas compañías es más difícil salirse sin tener que asumir una caída del precio importante. Entonces, bueno, pero más que nada para que veáis que, bueno, yo creo que somos bastante consistentes superando al IBEX, pues en promedio en torno a un 8% en esta y sí, en los últimos años en torno a un 8% en la de 5 grandes y la de dividendo que seguimos pensando pues que es una opción bastante interesante pues para, ya digo, los perfiles que quieran asegurarse unos ingresos recurrentes. Y yo con esto, y ahora que es, yo termino y si queréis damos paso a las preguntas que podáis tener. Sí, hay todo. A ver, ¿qué queráis? Vale, no, nada, hablaste de los emergentes y muy por encima, sí, y sé que tenías hecho un estudio de los que te parecían interesantes y de los que no te parecían, y estaba interesado en saber cuáles recomendabais. Bueno, ahí somos muy selectivos, o sea, sobre todo, yo creo, sinceramente han sido los que mejor han recuperado también ahora, después de la fortísima caída que tuvieron en diciembre, son de los que más han recuperado, uno porque las expectativas de subida de tipos de la FED se han relajado y dos porque China yo creo que tampoco tiene tantísimo riesgo de desaceleración porque tienen margen para estimular a la economía. Dicho esto,
Donde estamos nosotros más positivos es en Brasil, ¿vale? En Brasil, creo recordar, es que este tema lo lleva más la gente de la gestora porque están distribuidos por geografías. En Brasil, que desde luego el tema de Bolsonaro, mira, todo el miedo que nos daba al principio, la verdad es que ha venido con una persona de la escuela de Chicago, que es un tío muy promercado y que la intención por lo menos hacer reformas estructurales, todo el tema de las pensiones, que tienen allí un tema importante que resolver. Ayer creo que fue Bolsonaro, habló en Davos y dijo que iba a ser más aperturista en sus mercados y tal, o sea que yo creo que ahí en el tema de Brasil podemos tener buenas noticias. Desde luego la bolsa brasileña es espectacular si la sigues, el comportamiento está en máximos del último año, el real brasileño se ha recuperado muy bien, yo creo que es un mercado que lo puede hacer bien. México nos da un poquito más de miedo porque no sabemos López Obrador exactamente por dónde va a tirar. Porque yo recuerdo el día 12 de octubre, el Pilar, que me llamaban por teléfono y me dijeron el BBVA está en un 5 o un 6% y era porque habían anticipado que podían reducir las comisiones muchísimo en México. Entonces, México estamos un poquito más prudentes. Y luego, de otros, ya más Asia, sobre todo estamos positivos en India, pero como una visión medio-largo plazo. India lo hizo muy bien en términos comparables con los emergentes del año pasado, este año va razonablemente bien. Tienes un tema importante en India que es este año, creo que es en el mes de mayo también, que son elecciones, que si sale este Modi y le reeligen, es un hombre que está llevando relativamente bien la economía, entonces creemos que si es así pues podría continuar el buen comportamiento, pero más como historia, ¿sabes? Medio plazo también en emergentes, pues tienes que tener más precaución porque tienen unos movimientos muy intensos y casi si me apuras es más un tema, más que de pura macroeconomía o de bancos centrales lo que hagan y tal, de cada país, es un tema de flujos. ¿Para dónde se mueven los flujos? O sea, de pronto los flujos dicen nos vamos fuera de emergentes y en el cuarto trimestre se fueron todos fuera de emergentes y ahora han vuelto a entrar bastantes. Entonces yo creo que esos son fundamentalmente quizá las economías donde vemos las cositas un poquito más claras, sobre todo más estabilidad política. El año pasado tuviste muchas tensiones porque hubo elecciones en México, hubo elecciones en Brasil y yo creo que en ese sentido pues si Estados Unidos frena subida de tipos, China aguanta y las materias primas aguantan, que eso es muy importante también para emergentes porque el ciclo económico a su vez se mantiene más o menos sólido, yo creo que lo pueden hacer razonablemente bien. Sí, Corea tampoco eso no miramos, sí, no tan en detalle, ahí, ¿no? tan en detalle, no. No. Dime. Mira, dos preguntas. Mira, una es que hablaste de los gráficos y hablabas de recesión. Sí. Entonces me gustaría saber qué definición de recesión tenéis vosotros, porque me parece que no es la típica de los dos trimestres seguidos de... A ver, una recesión técnica tienes toda la razón del mundo. Una recesión técnica, teóricamente, son 2 meses consecutivos de crecimiento negativo. Yo cuando hablo de recesión, hablo de recesión, es decir, de meterme en años de caída como nos conocemos. No, o sea, de caída del crecimiento, o sea, cuando la gente está hablando de recesión, sí, aunque a mí es que me parece muy complicado que Estados Unidos pase de un crecimiento del 3% a 0%. O sea, para eso tiene que pasar algo gordo. Sí. Y que es una recesión para China. Yo me pregunto, porque claro, es que China, todo lo que sea crecer menos del 6%, yo creo que le puede provocar problemas de tipo social, de que la gente no tenga empleo, de qué tal. O sea que entonces lo que como lo evalúas tú son reducción de... Muy significativa del crecimiento económico, pero aquí esto hubo caídas de PIB, o sea, no te puedo decir ahora mismo de cuánto, del 2-3% en las principales economías. Vale, pero durante, por ejemplo, 4 trimestres. Sí, o sea, que estoy hablando de años. O sea, porque estoy hablando de un año de... de... Lo que ocurre es que, por ejemplo, la definición del NBER de recesión es distinta, ¿no? Sí. No es eso, entonces era un poco por saber... Sí, no, si esto
me va a replicar esto, es decir, esto va a caer un 40% adicional, para mí tiene que ser porque el crecimiento se va a cero o a negativo. Y yo creo que los bancos centrales van a estar ahí Es la cuestión de tener margen, ¿no? Como habías dicho. Bueno, Estados Unidos tiene margen y Europa yo creo que sí no lo van a sacar, pero es verdad, es preocupante el hecho de que los tipos estén donde estén y el balance de precio esté donde esté y que no seamos capaces. Yo espero más bien que las caídas que se han producido en el tercer trimestre, hay una parte que yo creo que es coyuntural, o sea, no te digo que no se esté desacelerando la economía, pero que no creo que se esté desacelerando tanto como están poniendo en precio. Y de hecho el Fondo Monetario Internacional lo que nos ha dicho esta semana es 2019 lo bajo, porque han pasado cosas, los charcos amarillos, el tal, el cual, pero para 2019 creo que va a haber más crecimiento que en 2018, eso no es una recesión. Perdona, para 2020 creo que va a haber más crecimiento que en 2019. Pero para Estados Unidos también dicen que en 2020 puede haber recesión. Bueno, eso lo dicen algunos, pero el Fondo Monetario Internacional no. El Fondo Monetario Internacional te dice que en vez de crecer al 2,5 que tienen previsto este año, a ver, espera, aquí, en vez de crecer al 2,5 que tienen previsto este año, ahí van a crecer al 1,8. Y si todas las dudas están aquí y no te revisan nada, será porque no lo ven tan preocupante. Y el hecho de que la Reserva Federal haya parado las subidas, yo creo que es que ahí va la segunda pregunta que quería hacer. Porque cuando, o sea, un factor fundamental va a ser la inflación. Sí. Entonces, de lo que nos ha hablado es de la evolución del empleo y de los salarios en Estados Unidos. Sí. Que puede ser un factor muy importante de cara a la subida de precios. Está en la estrategia, lo que pasa es que la estrategia no tiene páginas, lo traigo y lo salimos en las 11. Ahí en la estrategia, si la quieres consultar, hay un gráfico precisamente de salarios. Y que evidentemente ellos están en pleno empleo y entonces eso tiendes a pensar que los salarios se van a tensionar. Pero también es cierto que el incremento de productividad que se está produciendo en Estados Unidos debería permitir que los salarios tampoco se fuesen demasiado. También la tasa de paro, que es una cosa que hablan mucho, una cosa es la tasa de paro que publican y otra es la Bueno, la U3 es la normal, sí, luego tienen la U6. Exacto. Y entonces esa no está tan baja. No. Bueno, lo que pasa es que si lo comparas con España, en vez del 16 bueno, tenemos sí, el 30. claro, pero es que no son, pero ¿cuál es su tasa estructural de paro y cuál es la nuestra? Sí. Es que ellos están por debajo de la tasa natural. Sí, ellos están por debajo, cierto. Ellos están por debajo, pero la verdad es que si ves gráficos y tal, si no míralo en la presentación de estrategia en la web, y tampoco se ve tan preocupante. Y yo creo que si se desacelera la economía, todavía menos. Pero estoy de acuerdo contigo, el escenario más complicado es una estanflación. Que el rendimiento económico se te estanque, pero que encima tengas inflación, porque a ver qué haces. Es que eso puede ocurrir si no se llega a un acuerdo comercial con China también. Yo creo que ahí... fíjate, yo igual soy un poco ingenua, pero tiendo a pensar bien de la gente, pero yo creo que es un poco como el Brexit. O sea, yo creo que a nadie le interesa, ni a Europa ni a Reino Unido, que no haya algún tipo de acuerdo, ni a Estados Unidos ni a China que no haya ningún tipo de acuerdo. Porque al final, cuanto peores salgan los datos en China, más presión tiene para llegar a un acuerdo. Y tampoco olvidemos que el señor Trump va a mitad de mandato, que en 2020 tiene elecciones otra vez, 2020, ¿no? Vuelve a tener elecciones y la economía americana se está desacelerando. Y como ahora ya no tiene el control del Senado, ya no le es tan fácil meter otro paquete de estímulo vía infraestructuras o lo que sea. Y tampoco le interesa meterse de hecho, yo creo que fue la semana pasada, eso fue con el Brexit, que entró Japón a decir, señores, en Unión Europea y Reino Unido poneros de acuerdo. O sea, que cabe presiones a nivel internacional, porque al final ves que eso te va a afectar a todo el mundo. Y no estamos en una situación nueva para podernos permitir muchas